y cosas de este tipo. Hay algo muy importante, por decirlo, hay un ejemplo muy claro en San Luis Potosí. Ahí tenemos un gran científico, el señor José Estrada, y se le atribuye al señor la invención de la bombilla y algunas otras invenciones que por situaciones de política de aquel tiempo se le adjudica al señor Alva Edison, cuando en realidad la primera ciudad en el mundo iluminada con bombillas fue San Luis Potosí. El siguiente, por favor. Bien, hablar del atletismo es hablar de la base de todo tipo de deporte. ¿Por qué razón? Porque para ser corredores, obvio, necesitamos una preparación física. Para jugar básquetbol necesitamos una preparación física. Para hacer halterofilia necesitamos una preparación física. Entonces, quiere decir que todos los deportes están relacionados con el atletismo y se puede hacer pensar que es la base de los deportes e históricamente también cuando se habla del atletismo se habla de una base, de un inicio del deporte. La siguiente, por favor. Entonces, siempre que hablamos del deporte, se hace referencia a las culturas, desde la historia de las culturas. Eh, en este pequeño párrafo me quisiera detener, puesto que para la cultura de México solamente se habla de cómo desde Veracruz a la ciudad traían el pescado, pero en realidad ya con el tiempo nos hemos dado cuenta que hay más todavía, por decirlo, hoy los raramuris, otro tipo de gente que utilizaba el deporte como una parte de una cultura de trabajo, vaya, que llevaban mensajes, llevaban alimentos, se utilizaban hasta para la guerra, ¿no? Entonces, aquí hablamos de una línea fundamentalista. ¿Qué es eso? Bueno, lo fundamental es lo que Dios nos dio. Y de a partir de ahí podemos pensar en que el mito de los griegos o de los egipcios son en sí la base histórica que tenemos. Para las ciencias sociales, el inicio de la historia está con Sócrates. Si hablamos de la filosofía de Sócrates, él hablaba de cómo perseguir la felicidad y esa era la búsqueda de la filosofía según él. Pero él se basaba en los mitos, la Ilíada, Homero, la Odisea, todos son mitos, no es historia. A partir de que se va repitiendo y se va haciendo un congreso de gente que acepta, esto es como se genera la historia como una perspectiva lógica y positivista que se siente que es algo que es verdad. En realidad, en la filosofía no hay verdades, hay certezas. Entonces, por ahí empezamos a tener un poquito de contradicciones, ¿no? Eh, en las últimas excavaciones arqueológicas eh, nos damos cuenta que no hablan de los sumerios. Y la historia nos menciona que Gilgamesh es el primer historiador, pero hablamos de 5 o 6 mil años antes de Cristo. Y a él no lo consideran por ser sumerio. Y es lo que les comentaba. La historia desde otro tipo de la perspectiva que tenemos. No positivista, no lineal, sino con muchas dudas para que podamos nosotros tener esa inquietud de investigar. Dudar de mi palabra es lo que yo quiero que hagan, que duden de mí, para que ustedes vayan e investiguen y ustedes saquen su propia conclusión. Esto, Sócrates decía que lo esencial en la parte de la filosofía es para qué, por qué y para qué. Entonces, en ese sentido, es como nosotros vamos a hacer esta propuesta, esperando que a ustedes les ayude y les inquiete. ¿Me puede dar la siguiente, por favor? ¿Qué prefería de los mitos? De este jarrón se ven unas personas corriendo.
y nos dicen para qué o por qué van huyendo. Entonces, genera ese mito que es por competencia. Y de ahí parte precisamente la idea de que en los griegos había competencias, pero eh, este jalón no nos dice más. Entonces tendremos que estar ahí aludidos a lo que los arqueólogos nos dicen. Y esta parte es la que, desde mi punto de vista, para ustedes, tendrían que estar investigando por muchas razones. Como les decía en un principio, la parte del señor José Estrada, San Luis Potosí, que no se conoce, y sin embargo es un referente muy importante como para que se aplique el protestantismo. La que sigue, bueno, del mito pasamos allá a la historia. Nuestro tema es el deporte, la búsqueda del origen, desde los mitos hasta pensar que su origen actividad o era una actividad de trabajo. Eh, a fin de cuentas, la subsistencia del hombre se da precisamente con el trabajo. Y empezamos a hablar de habilidades que se gestan en la parte de los cazadores, los pescadores, aquellos que en un momento dado eran cazadores y corrían sin herramientas, aquellos que sí lanzaban piedras para cazar a su presa, construcción de flechas, pudiéramos pensar ahí en las jabalinas, y el desarrollar la velocidad para alcanzar a presa. Bueno, aquí pudiera poner el ejemplo de un conejo, ¿no? Corretearlo y alcanzarlo, o correr adelante de un depredador como es un león o un puma. Entonces, bueno, la habilidad de la velocidad se hace de forma natural y de subsistencia. Entonces podemos entender que es una domesticación de las especies la que hace al hombre sedentario. ¿Y qué pasa cuando uno es sedentario? Bueno, pues pierde muchas habilidades naturales. Y por decirlo hoy, en las grandes ciudades, pues la mayoría de todos los que estamos en una ciudad, por muy pequeña que sea, somos sedentarios. Ya no recorremos grandes distancias, digo, está el auto, la bicicleta, la motocicleta. Ya no tenemos la necesidad de salir a cazar, a salir a la recolección, a salir a pescar. Entonces sí es un problema muy grave sobre estas sociedades modernas, el sedentarismo. La siguiente, por favor. Perdón, la siguiente. Hablábamos de los mitos y aquí están los dioses griegos. Y dentro de esta imagen podemos ver que la parte fundamentalista nos dice que lo que Dios diga, el Dios del trueno, el Dios del rayo, el Dios de la guerra, la diosa del amor, la diosa del alimento y demás. Eh, hasta aquí habría alguien que pudiera mencionarme alguna perspectiva diferente a la que he planteado. La siguiente, por favor. Los escucho, ¿no? Nadie dice yo. Bueno, bueno, vamos a continuar. Este desarrollo de habilidades es una división de trabajo. De acuerdo a la construcción de una sociedad, cuando se habla de una familia, la familia empieza a delegar actividades para la subsistencia. De la familia podemos pasar al clan y del clan a una sociedad más grande. Y es donde se hace una división de trabajo. Entonces, las habilidades de cada persona se van haciendo diferentes. Unos tendrán la destreza de cazar, otros de hacer actividades de artesanías, otros tendrán la situación del orden y el control. A esto hoy le llaman usos y costumbres. Ahí aparecen líderes, aquellos que guían a la comunidad. La situación de elegir a un líder en tiempos remotos se hablaba sobre la fortaleza que tuvieran.
Hoy en día los líderes se eligen, son diputados o algo así, por una situación afectiva, ya no tanto religiosa o de subsistencia. Entonces, construir una cultura social a través de los roles de vida. Cada una de las gentes va construyendo un rol de acuerdo a las creencias sociales. Mismo la creencia social de una comunidad del norte de nuestro país a una comunidad del sur de nuestro país o del centro. Entonces, este tipo de roles determina qué tipo de sociedad es. En la era moderna, podemos ver que hay una sociedad, entre comillas, sin violencia, en donde nos guiamos por algo que se llama ley, y esto es la parte de la constitución del Estado, pero bueno, eso es otro tema. Los líderes se van a convertir en mentores. ¿Por qué? Porque son los que van a determinar de alguna forma la situación de dar la forma de mejor comportarse, dar la forma de qué tipo de hábitos se tienen que tomar, eh, dar el ejemplo de qué tipo de conocimiento se tiene que heredar. Eh, este último punto generaría mucho la parte de las escuelas. Entonces, regresemos un poquito a la historia. Y en México nos dicen que con los náhuatl, la gente mayor era la que daba precisamente este tipo de puntos, que de alguna forma determinaban qué se tenía que enseñar, cómo enseñar, a quién enseñar, qué sección de la gente podía tener la situación de un líder, la situación de un guerrero, la situación de un maestro y o hasta la situación de una parte artesanal o una parte artística, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vemos algunas actividades del medievo, y es lo que les decía, la parte de el señor que hace lápidas, pues ya no va a tener la misma habilidad del que hace un jarrón, o el panadero, o el que hace los zapatos. Cada uno de ellos va a empezar a tener habilidades diferentes, pero se van perdiendo otras habilidades. Al especializarse en estas habilidades, las otras habilidades se van perdiendo, como el correr, saltar, generar una musculatura para generar el más fuerte, ¿no? El más rápido, más alto. Y pues también precisamente por ese tipo de especialidad de trabajo, la altura la gente se va determinando. No es lo mismo alguien que se mete a las minas, entonces la estatura es un poco más baja, a alguien que está en el campo, y obvio la estatura es más alta. Ahí depende mucho también del alimento. Aquel que tiene buen alimento, pues obvio crece, el que no, pues se queda más chaparro, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, hablábamos de esta parte social y esa parte de los... Cuando se empiezan a gestar las sociedades, tenemos que hay necesidad de un protector, un organizador. Y lo que les comentaba, ¿no? Es el más alto, el más fuerte, el más rápido. eh, y su objetivo es brindar protección, protección de las situaciones naturales, como pueden ser depredadores y o de sociedades que no tienen una estabilidad social y se dedican al saqueo. Entonces, la sociedad del deporte en sociedades modernas está encaminada, no está encaminada a la protección, pero recordemos que el cerebro también es un músculo y hay una necesidad de estarlo alimentando constantemente y haciendo desarrollarlo también. Entonces, Aristóteles sostenía que no podía haber crecimiento científico sin deporte, o no podía haber crecimiento deportivo sin cultura. Para la teoría de la social, vaya, de Carlos Marx, hay una mujer que es seguidora de él, y ella tiene un libro que se llama eh, El papel del trabajo en la transformación del mono al hombre. Ella sostiene que el hecho de estar haciendo un trabajo, cualquiera que éste sea, pero sobre todo el que tiene más habilidades con las manos,
es el que desarrolla más el cerebro. Así lo menciona Hannah Harnecker en su libro. La siguiente, por favor. No sé, esta es la imagen del primer rey de Inglaterra. No sé si alguien quisiera participar, algún punto de vista. Sí, los escucho. O nos escribimos, o qué hacemos. No hay participaciones. Ok. Bueno, la imagen de poner el rey de Inglaterra es cosas. Eh, en un libro de Sociología del Deporte, menciona el autor que la creación del Estado de Inglaterra se da precisamente por clubes que jugaban cricket, que jugaban o hacían equipo para hacer la cacería del zorro. Entonces ellos empezaron a ponerse una vestimenta de un color, lo que hoy sería el uniforme deportivo, y en los constantes torneos que hacían, los torneos que ellos hacían de alguna forma, en un momento dado fueron haciendo como una comuna de cada uno de estos pequeños reinos, esas comunidades, terminó con la conformación del Estado inglés. Por eso la pertinencia de poner el primer rey de Inglaterra. Junto con la creación del Estado-Nación, se viene haciendo la proliferación de la religión católica. Entonces, si ustedes se dan cuenta, casi la creación del Estado-Nación nace con la proliferación de la religión católica en Europa. Y obvio, cuando llegan los occidentales de este lado, bueno, pues hay una imposición de esas creencias. Se respeta la creencia de cada quien, y la idea no es confrontar, sino por el contrario, ¿no? Es ver precisamente etimológicamente de dónde vienen las cosas. La siguiente, por favor. Bueno, ahora pasamos al atletismo. ¿Alguien me puede decir qué es el atletismo? ¿Nadie quiere participar? Bueno, entonces me gustaría ver la opinión de Domingo Galicia. ¿Qué es el atletismo? ¿Sí estás ahí, Domingo? Alejandro Arturo Herrera, ¿me pudieras decir qué es el atletismo? Hola, buenas tardes. Sí, dime. Es el conjunto de pruebas de carrera, salto y lanzamientos que se ejecutan Ok. de ¿Alguien manera más quisiera? ordenada y organizada. De manera organizada, exactamente, con reglas, ¿verdad? Correcto, correcto, ¿Al- correcto. ¿Alguien está a favor de esta moción o tendrá otra? Miriam Quiñones, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. Considero que está en lo correcto lo que dijo el compañero anterior, pero también podríamos añadir que el atletismo es un deporte de competencia, como decía, de pruebas individuales y por equipos, la misma que está distribuida por pruebas de pista y campo, y, y eso, creería yo. Sí podríamos como que definir cuáles son las pruebas de pista y cuáles son las pruebas de campo, pero en sí creería que es eso. Pues bueno, de alguna forma tienen razón, producen razón. ¿Por qué? Que cuando se hace la construcción de un concepto, es necesario precisamente tener todos los puntos de vista para generar un concepto que sea aceptado y de alguna forma también esto ya se considere como algo verídico, algo con certeza.
Bien, el atletismo de alguna forma viene de la palabra atlón, y esta palabra en ese tiempo se designaba precisamente a la competencia o al combate. El combate a lo que se referían ellos no era la de, como vemos hoy, las luchas o boxeo. El combate que ellos verificaban era precisamente ver quién era el más alto, quién era el más fuerte. Ese era el combate. A fin de cuentas, es una competencia. Y sí, el atletismo se puede decir que es de los deportes, pues, el iniciador de todo. Y hoy, con mucho agrado, podemos decir que es el que hace falta en todas las comunidades. Que yo les comentaba de estas sociedades modernas donde todos estamos, pues tenemos esta parte del sedentarismo. Y eso obliga a que pues, estemos pasaditos de peso, que tengamos problemas de salud, que tengamos situaciones pues no muy agradables, ¿no? Y que de alguna forma lo vimos en la pandemia. Me tocó dar un curso sobre metodología y yo les decía, bueno, ustedes son entrenadores, todos, de todas las disciplinas, lo que deberían de hacer es hacer una planificación para la respiración. Si el problema es la respiración en la enfermedad del COVID, entonces ustedes pueden generar esa parte, esa parte, un método para que la gente aprenda a respirar y de esa forma pueden aportar algo a esta parte del COVID. La siguiente, por favor. Como vemos, esta es la competencia. Es curioso, ya vemos mucha gente latinoamericana en velocidad y curiosamente en México que pudiéramos tener gente de velocidad, pues no la hay. Como que hemos relegado a siempre estar pensando que lo que nos venga del extranjero es lo mejor, cuando nosotros tenemos todo el material aquí. Eh, Les hablaba de los raramuris, pero no solo ellos. Hay mucha gente que por cultura tiene esta tradición de las carreras. Y la pregunta sería, ¿por qué no sacar atletas de ahí? O en la comunidad de San Luis, ya ustedes pueden verificar que hay mucha gente que diario camina muchos tramos largos, kilómetros. ¿Y por qué no sacar un atleta de ahí? La siguiente, por favor. Entonces, tradicionalmente nos dicen que los primeros sorteos de competencia, los que hablaba yo del jarrón, es en el año 776 antes de Cristo. Y los primeros registros de competencia eh, nos hablan de ese tiempo. Pero bueno, ¿cómo se medía o cómo decían él ganó o cuál era la situación métrica? Pues como eran ingleses, eran los pies. Heracles empezó midiendo 200 pies de Heracles, eran 197,27 metros. Entonces, si lo trasladamos a nuestra era, vemos que todavía se mide con el pie, la pulgada y demás en la parte de los ingleses. A fin de cuentas, ellos pusieron las reglas. Pero entonces vemos que había carreras de medio fondo y fondo, que es lo que se tiene registrado como un deporte de competencia más antiguo. Pero había también 38 ciudades griegas que también tenían actividades deportivas y no todas eran con la misma situación de la regla de Atenas. También había diferencias, en algunas había saltos. ¿Por qué? Porque la situación orográfica de su lugar implicaba que tenían que brincar una zanja, un charco o algo de este tipo, y obvio ya variaba la competencia. Esa situación es la que no registra la historia. Pero la idea, insisto, es de que ustedes pongan duda en lo que les digo y lo investiguen para que vean que sí es algo que ustedes pueden aplicar hoy día. ¿Cómo lo pueden aplicar? De alguna forma, me gustaría ver si Víctor nos puede hacer el favor de dar esta función de cómo poder aplicar
esto que les acabo de decir, de considerar la parte orográfica, considerar la parte cultural, considerar la parte emocional, cómo poder aplicar, Víctor, esto que les digo hoy en un entrenamiento de atletismo. ¿No está por ahí, Víctor? Bueno, si nos hiciera el favor, Oscar Vera, que nos diera una moción sobre de esta situación, cómo trasladar esto que estamos aquí en la pantalla leyendo a lo de hoy, un entrenamiento de hoy. ¿No hay participación, Oscar? Carlos Blanco, tampoco. ¿Alguien está como Samsung? Samsung, Sí, bueno. sí, tú nos pudieras dar una moción de esto que estoy comentando. ¿Cómo poder aplicar esta parte de ese contexto a un entrenamiento de hoy? Bueno, Sí. por favor. Ah, creo que lo que tendríamos que buscar es el desarrollo desde temprana edad. A lo mejor me estoy saliendo un poquito del tema, no sé, es lo que yo creo hoy en día. Sé que no está especificado que el atletismo sea a temprana edad, pero se podría desarrollar un programa especializado de manera infantil para irlos llevando a una manera más, no sé, y que les empiece a gustar primero en parte el deporte y después ya enfocarlos en sí al atletismo. Sí, sí, eso es lo que se ha tratado de decir con esta moción. Por eso les dije, las familias le daban un tipo de trabajo a cada uno de los integrantes. La mayoría de las veces era conseguir el alimento, era ser recolectores, ya más grandes ser cazadores, ya más grandes ser pescadores, más grandes o más fuertes ser los que protegían. Entonces lo que tú mencionas es como que regresar a los inicios, por eso les decía, ¿qué emoción me puedes dar de esto? Y sí, efectivamente, el plan de trabajo desde temprana edad es, bueno, para mí es muy bueno. Soy sociólogo, te digo, impactaría mucho en la sociedad. Eh, y por ahí hay un ejemplo, ahí por Teotihuacán, ¿eh? O sea, hay alguien que hace carreras por allá, hace esto, de tener actividades desde temprana edad, precisamente para que vayan tomando como un hábito la situación del deporte directamente el atletismo. La siguiente, por favor. Bien, aquí hacemos una historia del atletismo y podemos ver por acá a los egipcios, a los griegos, más adelante los romanos, y empezamos con la historia de Pierre de Coubertin eh, y las diferentes olimpiadas en los diferentes lugares, hasta 1928, cuando se hace la IA. Pero ¿qué de importancia tiene cada una de las imágenes? Mostrando la primera imagen del estadio, estamos hablando de la primera competencia entre ingleses y franceses, en donde los ingleses medían con yardas y los franceses en centímetros, pero a fin de cuentas tuvieron que llegar a un acuerdo para ver la medición. En la segunda imagen estamos hablando del periodo entre guerras. ¿Por qué es importante el periodo entre guerras? Porque es donde se politiza eh, la situación del deporte. Eh, Alguna persona quería que sus atletas ganaran todo y bueno, llegaron curiosamente gente de color, bueno, sería gente afroamericano, afroeuropeo, quien se llevó las medallas. Por ahí tenemos otra imagen y por aquí faltaría la de Enriqueta Basilio. ¿Y por qué pensar que Enriqueta Basilio es importante en en línea de tiempo? Porque ella fue como mujer la primera que prendió un pebetero. A fin de cuentas también fue la primera transmisión por televisión directa,
porque antes del 68 lo que se hacía es grabar el evento, correr al otro lado del charco en avión, en barco, en lo que sea, y después transmitirlo en los lugares. Entonces, pues es importante que se cubriera o se considere precisamente la participación de las Olimpiadas de México 68. Nos quedamos aquí con Bolt, que es lo que yo les comentaba, ¿no? Porque ellos sí han desarrollado esta habilidad de la rapidez. Algunos sociólogos dicen que es precisamente por la falta de eh, oportunidades y desarrollo económico. Algunos otros sostienen algo un poquito más profundo y nos dicen que es que el desarrollo de las ciudades ha hecho que se desplacen sus actividades, por decirlo, la agricultura, la ganadería y demás, y no les queda de otra más que generar precisamente a través del deporte las cosas. Por eso les hablaba, ¿no? Otra perspectiva, no solo es ver la historia, porque si yo les dijera la historia, pues les presento esto, ¿no? Y vamos tocando cada una de las Olimpiadas y bueno, hasta ahí que quede, ¿no? Pero no, la idea es que ustedes piensen por qué cada una de estas partes, que ustedes puedan ver la importancia de cada una de las imágenes en una línea de tiempo. La siguiente, por favor. Eh, Hablábamos de esta parte de la evolución del atletismo y les decía de los romanos. Los etruscos, eh, que eran como que los cursores de los romanos, pegados más a la parte de su ejército, y las disciplinas griegas, que eran precisamente una copia de los que ellos habían conquistado. Recordemos que los romanos invadieron Grecia. Entonces, a lo que yo les decía, de alguna forma ganan los romanos y ellos son los que cuentan la historia, pero en realidad no hemos visto la versión de los griegos. La siguiente, por favor. Aquí podemos ver nuevamente los dioses griegos para los que se les dedicaba a la deidad en las 38 provincias que tenían, ¿no? Algunos iban con Atenea, otros con Apolo, con Artemisa, Eras, Dionisio, y cada uno tenían una deidad a seguir. Y de este lado, la invasión de los romanos. La siguiente, por favor. Eh, Hablemos de quién prohibió las actividades deportivas y se menciona que es Eduardo III y él las prohibió precisamente para que los reinos que lo rodeaban no tuvieran esas habilidades, sobre todo como habilidades de ejército, y solamente dejó las de tiro con arco, pero para su propia gente. Entonces, hasta Enrique VIII es como se renueven a reanudar las carreras a pie, eh, dando importancia a los deportes, eh, pero también hay algo muy interesante que ya les brindaban a los antiguos griegos, a los antiguos dioses griegos, este tipo de competencias, ¿no? Si nos damos cuenta de lo que les decía, ¿no? A fin de cuentas el rey determinaba, tocó en la iglesia, qué se hacía y qué no se hacía. Por decirlo, más adelante la iglesia anglicana, del siglo XVII, quiso evitar los deportes porque decía que pues terminaban en borracheras y en peleas. Entonces no era una competencia, era una reunión para el mitote. La que sigue, por favor. Esa es la imagen del rey octavo, Eduardo, perdón, quien precisamente fue el que autorizó nuevamente las competencias a pie. La que sigue. En España hay una competencia que siguiendo su tradición, era curioso, pero le llaman Corricolaris y todavía hasta la fecha se hace. La única diferencia de hoy a, sé, unos 50 años es que Corricolaris se hacía desnudo y competían desnudos. Entonces, era así como reproducir un programa griego, pero igual a la vez, esa era una cultura diferente. La parte española
a la parte griega, y también se hacían este tipo de eventos. Inmediatamente hacen la correlación de los griegos, pero en realidad no hay una investigación más profunda en donde nos diga que Corricolaris efectivamente es una copia y no algo muy de España, ¿no? La que sigue, por favor. Aquí vemos Corricolaris eh, en mi pantalla del lado derecho, y lo que hoy es Corricolares en los 1930, ya vestidos, que es la parte, ¿no?, que les decía, cuando ellos lo hacen es desnudos y había una competencia igual que en los griegos, inmediatamente dieron esa correlación. La que sigue, por favor. Así es como se hace la historia. Entonces, aquí vamos a tomar un tema muy importante. La Olimpiada de 1796, que intentaba rehabilitar los Juegos Olímpicos, era precisamente una situación eh, en la cual los franceses empezaron a utilizar los relojes de guerra, los relojes marinos, para poder marcar el tiempo que hacían. Pero además, la que sigue, tenemos a los ingleses que también hacían competencias y hacían sus competencias locales. Entonces había una pugna entre ingleses y franceses haciendo competencias. ¿Me puedes dar la siguiente imagen? Y ese tipo de cosas, bueno, aquí hablamos franceses e ingleses, empieza una pugna que tenían política entre ellos. Unos decían que la república era lo mejor, los franceses, y otros decían no, que la parte del monarca era lo mejor. Y esta pugna se ve reflejada en el deporte. La que sigue, por favor. Y es a donde voy. En Inglaterra, en 1825, cerca de Londres, el ejército británico genera una serie de competencias. En 1850 se ofrece una corneta de plata para el ganador de las competencias generadas en ese lugar. Posteriormente empiezan a tener las universidades como Oxford, Cambridge, que son las más viejas de Inglaterra, competencias primero al interior y posteriormente entre Oxford y Cambridge. ¿Qué sucede con esto? Bueno, que los competencias. Y aquí viene la siguiente, viene un pleito muy distintivo, porque pues es obvio, se habla de una profesionalización. Eh, Aquí podemos ver el salto del atleta y por el otro lado la utilización del mazo. Hay algunos deportes que se han modificado y otros que han sucumbido. La que sigue, por favor. Y en la parte que estábamos sobre la pugna entre unos y otros, en Francia tenían carreras a pie, 1853, 1880. Entonces, entre la pugna de ingleses y franceses, lo que les comentaba, Sinclair y DeMay lanzaron una campaña de purificación. La idea era eliminar la parte profesional, la gente a la cual le pagaban y se dedicaba todo el tiempo al deporte, contra la gente a la que no le pagaban y es a lo que llamaban amateurs. Entonces, esta parte fue lo que empezó a tener la situación de la cultura francesa defendiendo a los amateurs y la cultura inglesa, donde ahí tenían mucha gente profesional. La que sigue, por favor. Aquí vemos un ejemplo de los atletas brincando vallas. La que sigue. Pero lo que les comentaba de la historia, nos dicen y nos encasillan que nada más en Europa se dieron la historia del deporte. No, también en otros lugares. En este caso, en los Estados Unidos no se habla de México, pero también debe de haber algo por ahí. En Alemania, Australia. Entonces ellos también generaban un tipo de competencias atléticas. No solo son franceses e ingleses. La que sigue, por favor. Este es el escudo de los americanos. La que sigue, New York Athletic Club. Aquí viene lo interesante. Para nosotros,
Pierre de Coubertin es el que empieza con los Juegos Olímpicos modernos. Pero el antecedente de esto es precisamente la competencia que tenían con los ingleses de tener atletas profesionales. Y en este caso, la propuesta de Pierre de Coubertin habla precisamente de la situación del amateurismo. Amateurismo. Entonces, si nos damos cuenta, las cosas no se dan en lineal, sino se dan por una situación política de imposición de ideas de unos y otros. Y afortunadamente tenemos Olimpiadas cada 4 años y afortunadamente también eh, de alguna forma hay la situación de poder hacer las cosas sin necesidad de llegar a esta parte del profesionalismo. Eh, Porque es curioso, ¿no? Eh, Aquí les menciono que Jim Thorpe gana una competencia, lo premian, y cuando se enteran que había tenido un pago por un equipo de béisbol donde también jugaba, le retiran las medallas. La que sigue, por favor. Aquí tenemos a Pierre Coubertin, la que sigue. Un punto importante en la historia del atletismo es en 1982, cuando se abandona el concepto del amateurismo y se considera precisamente el tiempo de preparación de los atletas. Hablamos de que ya son los profesionales. Hay muchos atletas a los cuales le llaman freelance o hombres libres y sus ingresos dependen de los resultados. Cuando cuentan con situaciones de patrocinio es como pueden llegar a tener algo más o alguien que le guste el deporte y sirva de mecenas. Esto es lo que ha hecho que la popularidad en el deporte profesional sea limitada precisamente para aquel que tenga un padrino o aquel que tenga un patrocinador. Y bueno, esto ustedes como entrenadores pues, lo saben muy bien y esto también ustedes como entrenadores ven hasta dónde pueden tener esa situación de aprovechar lo que tienen en este contexto, como les hablaba al principio, y no aprovechar eh, las situaciones que se dan. Algunos pues, se dan por vencidos, ¿no? Pero yo les diría, no, insistan, insistan, persistan. La que sigue, por favor. El escudo de la llave. Cuando hablamos de la globalización, es curioso, la palabra globalización se da en términos económicos, pero en realidad debería de llamarse aldea global, por un libro que de Rego Global en 1973. Y él mencionaba en el libro que era precisamente por la relación de las comunicaciones lo que hacían que la cultura fuera a generarse una sola cultura para todo el mundo. A eso que llamaba a la cultura global. Esto en la parte del deporte aparece en el periodo entre guerras. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, empieza a haber una migración de atletas. Unos se van de Europa a América, otros de África a Europa, otros se van de las islas al continente americano. Y de esa forma hoy vemos lo que les veíamos en, en la foto donde hay atletas jamaiquinos, hay atletas cubanos en la parte de la velocidad. Entonces, esta parte de la globalización del atletismo, del deporte, es algo que también es parte del contexto de hoy. Por decirlo, ustedes como entrenadores hoy se tienen que enfrentar a gente que no es del país como entrenadores. Y digo, no es malo, o sea, a lo que me refiero es que ahí se ve reflejado precisamente esta parte de la globalización del deporte. Eh, la que sigue, aquí vemos a Thor, la que sigue es el primer afroamericano en ganar una medalla.
La que sigue, por favor. Y de lo que yo les comentaba sobre la globalización del deporte, el ejemplo más claro está el etíope Abebe Bikila, el primer africano en ganar un maratón. Pero Thor ya lo había hecho, ganar una competencia de velocidad. Entonces la historia registra a Bebe Bikila y a Thor no lo menciona, ¿no? Entonces, o nos está fallando la historia o es selectiva. La que sigue, aquí está Bebe Bikila, la que sigue, por favor, en Italia, y descalzo. La que sigue, por favor. Lo que les comentaba, ¿no? En épocas actuales la globalización implica algún beneficio del atleta como becas, estudio, la promesa de pensión vitalicia, a cambio de resultados. Incluso los preparadores, entrenadores, coach, tienden a emigrar del lugar, no solo el atleta, también los coaches. Siempre hay problemas étnicos, sociales y económicos, políticos que obligan a la migración. Y esto es en todas las sociedades. Por eso podemos ver que de México tiendan a emigrar a Estados Unidos y de Centroamérica migren hacia México. Yo no veo al revés, pero bueno, así sucede. La que sigue es en la parte de la inteligencia artificial. Nos vemos aquí vemos que ya el humano, la persona, el atleta, ya no lo ven como una situación de un ser, de un ente. Lo ven como una máquina que se puede perfeccionar. Lo ven como una situación a partir del 82 donde empiezan a aparecer sustancias, sustancias en el alimento, sustancias en el crecimiento muscular, y o sustancias que, bueno, a la postre, pues ha habido muy malos resultados para la gente que lo ha utilizado. Eh, yo hacía un recordatorio de nadador Phelps y se veía muy curioso, ¿no? O sea, cuando vino a México, se le veía un dorso largo, unos brazos larguísimos y unos pies muy cortos. Entonces alguien me dijo, ese ya no es humano, ya es como que un androide, es un, no sé, una creación de laboratorio. Y a esto en una competencia eh, de alto rendimiento es a lo que nos enfrentamos. La que sigue, por favor. Ya no hay. La que sigue. Sí, gracias. Bueno, antes de llegar a esta parte, sí me gustaría ver o escuchar más que nada las opiniones de ustedes. No sé, estábamos con el compañero Samsung. No sé qué opinas de esta parte o de esta forma de ver la historia. ¿No? Bueno, ok. Diana Laura, ¿nos puedes dar tu opinión, por favor? Ok, bueno, parece que no hay aportaciones. Bueno, esperando que esta información haya servido y tenga una utilidad en su desempeño, agradezco la confianza y su atención. El objetivo en realidad era que ustedes vieran la historia desde otro punto de vista, no tanto lineal, no tanto positivista, sino que ustedes mismos se den cuenta o tengan otra parte, otra opinión. Yo me despido con una frase de Albert Einstein. Decía él que si siempre haces lo no espere resultados diferentes, porque siempre haces lo mismo, siempre vas a llegar al mismo lugar.
Bien, por mi parte ya sería todo. Muchas gracias por la información. ¿Hay algunas preguntas, tengan dudas o algo por el estilo? Cualquier tipo de dudas. Compañero Blanco, compañero Samsung. Yo solo quisiera aportar a la información que nos hizo favor de, de compartir, que, ciertamente yo creo que a lo largo de la historia se ha desvirtuado un poco el sentido del atletismo, porque si bien en un principio se hizo con el fin de competir, de medir fuerzas, hoy siento que esta parte del atletismo la tiene dominada las marcas, ¿no? O sea, ya quienes preparan a los atletas son las marcas con el fin finalmente de vender, no tanto de demostrarnos quién es el atleta más preparado. Lo vimos en el maratón recientemente creo que fue el de Berlín, en el que gana esta atleta que rompe el récord del mundo y lo primero que hace es mostrarnos su zapato Adidas, ¿no? Entonces aquí el que se ve mayormente beneficiado no es necesariamente el atleta, sino la marca. Y esto es algo que justo la globalización nos ha alcanzado y lo que nos quieren vender justamente son los productos. Hoy vemos, y creo que todos los que estamos de este lado del atletismo como entrenadores, que que los atletas están más preocupados por la ropa que visten, por el zapato que calzan, que por ir mejorando su condición física. Por la pose que van a tomar en la foto, ¿no? Es correcto. Sí, esa parte es lo que yo trataba de enfocar, pero precisamente la situación de preguntarles a ustedes qué opinan es esa. Efectivamente, estamos dominados hoy, que no solo en la parte del deporte, en todos los ámbitos, estamos dominados por marcas. Elon Musk ahora va a tener carro eléctrico si sacas una buena tesis, si llegas a una marca. Slim en su tiempo vendía Telmex, el maratón de la Ciudad de México lo premiaba Slim. Entonces son marcas que van quedando. Digo, a lo mejor no es malo porque es un beneficio para el atleta, pero a ustedes como entrenadores sí los perjudica y mucho, porque ya los atletas, pues mejor me tomo unos chochos, ¿no? Y ya puedo correr más, o puedo desarrollar musculatura, o puedo hacer llegar más rápido. Por eso hablaba de las sustancias, porque a fin de cuentas las sustancias para el atleta en un tiempo largo es perjudicial para su salud. Y algo más, si la gente empieza a ver que los atletas tienen problemas de drogadicción, pues ya no van a querer hacer más deporte. Es un problema muy grave, un problema cultural que se está dando. Y efectivamente, Carlos, eso es a lo que asistimos hoy. Y más con ustedes, no sé, me gustaría saber tu opinión o tu experiencia más que nada. ¿Qué problemas tienes tú para conformar equipos de atletismo? No, yo estoy ahorita empezando justo con el tema de coachar a gente principiante y he tratado justo de generar un círculo de personas que les interese más el crecimiento como atletas que esta parte del escaparate del running, ¿no? De la fotografía y esto. Entonces, sí lo he visto que hay un gran crecimiento de cruz de corredores, sobre todo, que lo que hacen es un club social, que lo que quieren es pertenecer a un círculo social, no tanto el crecer como atletas. Entonces, digo, yo llevo haciendo carrera muchos años y me gusta rodearme de gente que busca mejorar, no tanto estar en el escaparate del running, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pretendo, rodearme de gente que quiera mejorar, ¿no? Y que sabemos que quizá en el atletismo, sobre todo, como nos lo estaba explicando hace rato, cada quien tiene habilidades diferentes ya prácticamente de nacimiento, ¿no?
Entonces, por genética sabemos que no todos tenemos una misma condición aeróbica, que algunos nacemos con un VO2 max y otros que lo podemos desarrollar en un porcentaje mínimo. Ya hay otros atletas que pudiera ser un pequeño porcentaje de atletas elites que nacen con un VO2 max mucho más alto, ¿no? Y todavía si lo potencializan, pues alcanzan niveles superiores. Entonces, bueno, pues me gusta justo este tipo de personas que buscamos potencializar nuestra poco o mucha capacidad aeróbica y crecer como atletas. Una pregunta más, compañero. Claro. ¿En qué te fijas para determinar que un atleta puede ser bueno para saltos, otro para carreras de fondo, otro para carreras cortas, de velocidad? ¿Cómo qué características encuentras? Bueno, la verdad es que en mi experiencia no lo podría detectar porque únicamente me he dedicado a carrera, pero incluso pueden ser características físicas, ¿no? O sea, vemos justo como se han destacado en carreras de fondo, en carreras de resistencia, velocidad, el atleta que es más delgado es propenso a tener mejores resultados en carreras de resistencia, el más musculoso y el más fuerte para carreras, los 100 metros, como tenemos a los jamaicanos actualmente, a Usain Bolt, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que muchas pueden ser cuestiones físicas, ahí uno se puede dar cuenta. Sí, y la pregunta iba en el sentido de que vas generando indicadores para generar una metodología para poder detectar a tus atletas. No es el hecho de fastidiar, al contrario, ¿no? Como que les decía, es enriquecer. Tu punto de vista es muy importante. No sé si alguien más quisiera dar su punto de vista en ese sentido, que alguna ocasión me preguntaron, ¿qué no se hace ciencia social en México? Les dije, sí la hay. Desafortunadamente, no hay una difusión de esto. Y en el deporte, pues no se diga. Todos los libros de deporte son de extranjeros, no hay mexicanos. Pero si en México se hace deporte, ¿por qué no hay libros del deporte mexicanos? Ahora, y yo me di a la tarea de ver, bueno, y desde mi hipótesis es de que se dan de extranjeros porque es más fácil traerlo ya construido que construirlo. Eh, Algo que sí vi en la parte de los entrenadores es que no estamos acostumbrados a escribir. Por eso la pregunta de anterior de ¿qué ves tú en un atleta para determinar si es bueno en 100 metros, en carreras de fondo, carreras cortas, largas, saltos, qué sé yo? Ustedes son los especialistas en esa parte. El compañero Samsung, si nos pudiera dar su punto de vista. Sí, ¿sí me escuchan? Sí, adelante, por favor. Ok. Yo lo que veo es que aquí, hablando de México, no hay una preparación para la gente que se dedica a hacer deporte. Como dicen, buscar estereotipos de personas que pudieran ser saltadores, corredores, no lo hay. Aquí esperamos que llegue de ir solito y pues cualidades a él se no nada más nos enfocamos, olvidamos los demás. Buscamos atletas de una sola característica, que sea rápido, pero natural. No como dicen, no lo trabajamos. Estamos esperando que los mismos señores, como dicen, la gente de la sierra, la gente de campo, ellos tienen unas facultades tremendas, caminan diario, se mueven por sus propios pies, por sus medios, no andan en bicicleta o en carro, y a ellos no los buscamos para hacer los atletas. Me parece que ese es un punto que deberíamos tomar en cuenta. No lo escuchamos, profesor. Ok. De acuerdo a su experiencia, yo he sabido que hay ocasiones que gente como ustedes, que se preocupa, que se prepara,
y que empiezas a tener a lo mejor algún prospecto, de repente llega alguien con más habilidad y se roba, o sea, si piratea a sus atletas. Sí. Con su experiencia, ¿usted qué haría para que no se piratearan a su gente? ¿O cuál sería la propuesta? Eh, Hablamos de la gente ahorita en San Luis Potosí. Si usted tuviera la oportunidad de decirle a la gente que hace leyes ahí, ¿qué es lo que le propondría? ¿Qué le diría? Bueno, yo iría más bien por toda la gente de los municipios, olvidándonos de la capital, porque ahí se supone que son los que llegan solitos a buscar entrenadores y demás. No, hay que trabajar en los municipios, hay que trabajar en las rancherías, buscar gente que por su mismo estereotipo, su misma complexión física, pues desde chiquitos empezar a ver cómo pueden ellos desarrollar esas habilidades que ya tienen naturales para enfocarlas hacia el atletismo. Hay gente que son altas, espigadas, pero en su vida han levantado un pie, que caminan porque pues es necesario, pero nunca les han dado principios de atletismo, nunca desde niños o desde jóvenes. Nadie les ha dicho, ¿y por qué no intentas hacer este ejercicio o ponerlos en práctica? Siempre nos vamos y todos nos vamos hacia las capitales. Se olvidan de donde está la materia prima más grande, los municipios. Ahí es donde a mí me gustaría aplicar. Qué bien, ese sería un apoyo, ojalá alguien que hace leyes sólica y empiecen a ver precisamente esta propuesta, así como la del compañero, rodearse de gente que sabe para generar y tener pues un club de gente que está preocupada por hacer y generar el atletismo. Yo les Profesor, agradezco que, sí, ¿me permite hacer un comentario? sí, cómo no. Yo creo aquí un tema también muy importante y que da mucho de qué hablar, es que sí se ha perdido mucho la esencia, como decía el compañero Carlos, se ha perdido mucho la esencia del atletismo, desde que las carreras, nosotros vemos los domingos, las carreras de ruta o en la calle, pues a veces son dos o tres por día, ¿verdad? Y la gente va por la medalla, por la playera, inclusive por el pago de la premiación económica. Y dejamos mucho de lado la esencia del atletismo, que es el trabajo en la pista, lo que comentaban los lanzadores, los saltadores, ahora lo que le llaman del running, pero está enfocado de manera totalmente distinta, porque de hecho se consideran ya atletas o se consideran que practican el atletismo por el simple hecho de salir a correr el domingo. Hablaba el profesor de un tema social, de un club social, nada más de reunirse para trotar o para correr. De hecho, en algunos lugares les hablan de club de trotadores, pero la esencia del atletismo en la pista se desvirtúa porque en la pista se premia solo a los primeros lugares y se le otorga la medalla a los primeros tres lugares. Y en las carreras de ruta a todos se les da playera, a todos se les da medalla, y es ahí donde como que ya no hay ese match con lo que es la esencia del atletismo, ¿no? El desarrollar la pista, el desarrollar el campo, y el reflejo está, bueno, a altos niveles, ¿no? ¿Cuáles son los representativos que tenemos a nivel panamericano, centroamericano, Juegos Olímpicos? Bueno, esas apreciaciones es las que yo buscaba en los demás integrantes para que ver el punto de vista de los demás compañeros de acuerdo a su experiencia, para empezar a sacar una línea y lo que le decía el compañero Carlos, de alguna forma se van dando indicadores donde ustedes tienen que hacer esa investigación, que a fin de cuentas ustedes conocen su contexto, ustedes van a saber qué hace falta, qué es lo que sobra pues sí hacerlo a un lado. Si el problema ahorita es entrega de medallas,
pues bueno, entonces habría que trabajar con otro tipo de elementos. No vayan por la medalla. Yo les hacía hincapié. Hay un programa, así como decía el compañero Carlos, en Teotihuacán, y hacen una carrera nocturna. El chico este empezó con, no sé, 5 gentes. Hoy tiene un cúmulo de, no sé, 1,500 personas. Pero ¿cuál es el plus de esto? Que él precisamente empezó a hacer lo que tú dices, Carlos. A ver, voy a invitar a los artesanos, voy a invitar que se dedican al turismo, voy a invitar, si las autoridades no quieren, bueno, pues a ellos no los invito. Y empezar a trabajar esta parte de la pista. A lo mejor la premiación se dan con cosas que los artesanos del lugar hacen. Y bueno, hace poco fuimos ahí bueno, fui a la carrera de nocturna que hace, la carrera de inframundo le llama él, y es agradable ver que hace un plus muy grande en el turismo, en la parte artesanal, en la parte del deporte y en la parte ecológica. ¿Por qué? Porque él antes de la carrera invita a los que se inscriben a sembrar árboles, árboles de ahí mismo, de la zona. Entonces, digo, ese ejemplo se los doy, pero en realidad, el plus lo tienen ustedes. Las propuestas en sí son ustedes. Yo lo único que les puedo dar aquí en la historia es la metodología. Eh, Nos enfocamos a San Luis Potosí porque ahí está el compañero Sergio. Pero cuando hablamos del contexto, por eso me hubiera gustado que los demás compañeros también participaran, De porque hecho, a lo mejor profesor, hay, hay sí, compañeros que están fuera del país. Me gustaría que aportaran algo, cuál es el sí, contexto en el que ellos viven para poder exacto. comparar, ¿verdad? Esa era la idea de preguntarles a los demás si quieren participar. A lo mejor el que está fuera del país, o el que está en Veracruz, o el que está en Tamaulipas, nos da una idea de cómo trabajan ellos y sirve para los que están en otro lugar. Los que están en el extranjero, cómo los tratan y qué peripecias pasan para generar eso que se le llama atletismo como deporte, no como comercio. En lo que comentabas, Carlos, van por la medalla, por el reconocimiento, a lo mejor ni corren, ¿no? Pero pues ya tengo la playera, ¿no? Y no sé si los demás compañeros quisieran aportar algo de su experiencia. Bueno, sí, ¿se me escuchan? Soy Domingo. ¿Se me escuchan? Sí, lo escuchamos, Sí, adelante. Bueno, mira, yo quería dar mi punto de vista, ¿no? Yo la verdad soy nuevo en esto, no tengo mucho tiempo, pero la verdad empecé por mi hijo. Hace 6 años él participó en las Olimpiadas a nivel primaria y pues yo de por sí toda la vida he corrido, ¿no? Pero como persona normal, pero lo vi que él tenía capacidades, la verdad, para ser la primera vez que corrió siempre empezó siempre fue ganando y todo, y yo hoy en día pues ya me metí a cursos, ya estudié la carrera de físico y todo eso, pero yo lo que veo que esto es de raíz, la verdad me da como coraje, tristeza en las escuelas que no les fomentan el deporte. No es posible que los profesores de educación física, que los tienen ahí a los niños, pues sí, ¿no? Con ellos conviven, lo que ustedes acaban de decir, no les vean sus cualidades, quién es bueno para el básquet, quién es bueno para atletismo, quién es bueno para XY deporte, ¿no? Y la verdad yo veo que es fomento de educación, hoy en día yo ya tengo como a 5 niños. Yo lo que les digo es que esto es con calma, hacemos técnica, hacemos trote. Hoy en día tengo un alumno
que ya compitió a nivel Olimpiadas, entró a la macrorregional el año pasado. Pero esto es dedicación, constancia y que también como papás apoyemos, porque no, yo les digo a los papás, no se trata de que me lo vengan a dejar aquí nada más porque pues a lo mejor en su casa no tienen cosas que hacer, ¿verdad? Ah, pues ay, mándalo ahí a ver que ande como chivo, que si van a venir y sí, hay que comprometernos todos a que esto funcione, ¿no? Yo, como les comento, la verdad, voy iniciando en esto, me enteré del curso, me metí, porque quiero ir destacando. Yo la verdad siento que yo vivo aquí, no sé si conozcan, soy del sur de aquí del Distrito Federal, delegación Milpalta. Ahora que llevo a competir, la verdad es triste, en Milpalta tenemos cerro, tenemos pista, tenemos muchas cosas en donde explotar y desgraciadamente, la verdad, el potencial de la CDMX está en Iztapalapa, Coajimalpa, Benito Juárez, que son delegaciones que no tienen geografía como lo tiene Xochimilco, Tlalpan, y son las delegaciones que sus corredores quedan en último lugar. ¿Por qué? Teniendo todo, es para que los mejores corredores de la CDMX estuvieran en esta zona, en la sur, porque vuelvo a lo mismo, tenemos cerro para salir, ir a hacer distancia larga, tenemos pistas, tenemos pues sí, todas las herramientas, simplemente nos falta, El ¿cómo se puede decir? Momoshko. El Momoshko, sí, San Pedro Actopan, Xochimilco, tenemos también el Valentín González, digo, tenemos muchos y nos falta, somos apáticos. Yo los invito, vamos a correr, niños, vénganse. Ay, no, es que me da flojera pararme temprano. Yo mejor prefiero estar viendo caricaturas, el internet en el teléfono, X cosas. Tenemos un mal hábito que como padres, como sociedad, no les inculcamos a los niños, no nada más a los niños desde chiquitos, a que esto vaya más adelante, ¿no? Bueno, ese sería mi punto de vista. Mira, Domingo, la intención de hacer otra perspectiva de la historia es precisamente que ustedes hicieran la historia de su atletismo. En tu caso de Milpalta, hace mucho tiempo se hacían carreras campo traviesa. Milpalta hace mucho tiempo tuvo unos equipos fenomenales de corredores y dejaron mucha escuela. No me preguntes dónde quedaron, porque la verdad no tuve la fortuna de andar por allá, pero sí de conocer parte. Allí en Villa Milpalta también tienen una pista, tienen un gimnasio y de alguna forma hace unos años se preocupaban mucho por ese tipo de cursos. Desafortunadamente, como dices, eh, parte de estos hábitos se tienen que dar desde la casa. La escuela es formadora, sí es cierto, pero la educación se da en casa. Hay veces le echamos la culpa al maestro, como le echamos la culpa al entrenador. Y no es por ahí, porque mucha culpa la tenemos como padres desde casa. ¿Por qué? Si tu entrenador le dices que tenga una alimentación más o menos saludable, y yo en casa le doy chetos o todo este tipo de frituras, digo, no es malo, pero exagerar también es malo. Y lo que te comentaba, ¿no? Bajo esta línea de investigación que se hizo, tú pudieras hacer una investigación sobre Milpalta, la historia del atletismo de Milpalta. ¿Quién empezó a correr? ¿Cuántos campos traviesa había? ¿Por qué se hizo el Momoshko? Que es un estadio, la verdad, bonito. Y se han hecho algunas olimpiadas del Distrito Federal ahí. Entonces, desafortunadamente, esos espacios solamente se usan de forma política. Lo que comentas de Iztapalapa, Iztapalapa tiene muchos clubes, pero la verdad, las autoridades no los toman en cuenta. Aquí en el Cerro de la Estrella, el día que puedan, si hay, cuando se puedan venir por acá, en la punta del Cerro de la Estrella había un gimnasio hecho con troncos, con piedras.
Todos los implementos del gimnasio estaban hechos con materiales de ahí mismo, del contexto. Había un club de corredores, Huitláhuac se llamaba. Uy, no me pregunten dónde está, pero estos tenían reconocimiento en muchos lados. Desafortunadamente, como te digo, Domingo, no es lo mismo. Y lo que le comentaba el compañero Carlos Blanco, es empezar a ver indicadores. Por eso le hablaba yo de la historia desde otra perspectiva. No esta historia lineal de este año pasó esto, este otro año pasó esto, sino hay que ver el contexto. ¿Por qué sucedió? O sea, sabían que Pierre de Coubertin en realidad eh, se le ocurrió lo de las Olimpiadas por la pugna que tenía con los ingleses. Bueno, pues eso es lo que hay que ver. Hay que ver, como dicen, hay que hay detrás de la noticia. ¿Y en qué nos va a servir? Precisamente para ver este tipo de análisis, Domingo, compañero Carlos, compañero Samsung, pues de alguna forma nos van a dar indicadores a los cuales uno puede tomar en cuenta para hacer nuestra propia planeación de equipos de atletismo. ¿Alguien más que quiera participar? ¿Alguien por Sí, ahí profe. está? A ver, adelante. Eh, yo pertenezco igual a la Ciudad de México, tengo la oportunidad de ser ahí colaborador con el profesor Nemer y mi hijo tiene la oportunidad de entrenar con él. Lo que creo yo es que el atletismo ya no es tan barato como en algún momento lo fue, porque ya tienes que comprar desde unos buenos tenis para evitar lesiones, los traslados, que a veces entrenas en un lado, a veces entrenas en otro lado, para que quieras que tenga un buen desarrollo, tienes que irte a Locotal a hacer una distancia, irte a una pista donde te den acceso, que puede ser en diferentes zonas. Entonces el atletismo ya no es tan barato como en algún momento quizás lo fue para poder obtener resultados mucho mejores. Entonces usted se habla de que por qué no se va a las zonas donde hay alto desarrollo físico en las personas, pero para poder ir ahí creo yo que tienes que ir con un respaldo económico también, porque vas a la familia, le convences que a lo mejor su hijo tiene posibilidades de poderse desarrollar, pero al tener no tener la información tan desarrollada ellos, pues no lo ven tan factible, ¿no? Porque ellos lo ven como un colaborador más de trabajo en la familia. Entonces, esa es mi idea de que hoy en día ya el atletismo no es tan barato como en algún momento quizás lo entendíamos así. Si te acuerdas, yo mencionaba algo sobre las sociedades modernas, que se hace uno sedentario. Y como ya no hay espacio para que uno pueda practicar, obvio, tampoco hay entrenadores cerca, y pues más aún, ya nos cuesta mucho más trabajo hacer cosas que anteriormente de forma natural lo hacíamos. Sí, en Milpalta hay mucho lugar para hacer torneos, pero no hay quien se organice. Si no es la delegación, pues no lo hace nadie. Y aquí en el Distrito Federal, lo que yo veo de forma inmediata es que hasta los entrenadores lo que van es por el pago, no van porque en realidad quieran hacer atletas. Así como hay unos que sí se dedican a ser atletas, la gran mayoría pues no van nada más por la situación de su confort. Por eso hablaba hace rato sobre los piratas, ¿no? Se andan pirateando a los atletas. Porque es más fácil, pues el compañero Samsung ya tiene 4, me voy, pues, pirateo y aquí te voy a dar chicles y demás, y bueno, ya lo jalé. Y eso también pierde eh, el atletismo como tal, como deporte. ¿Por qué razón? Porque todo el trabajo que ya hizo, pues ya no se va a ver reflejado. Y los otros igual, con tal de conseguir una marca, hasta lo lesionan y ya el atleta quedó olvidado por ahí, enterrado en una estadística, ¿no? Y el prospecto, pues no es lo mismo que el que lo descubre, que lo va guiando desde pequeño, a que lo agarre otro y con todo el debido respeto lo echa a perder. Y vaya, el atletismo no es el único deporte que está así.
Desafortunadamente, pues creo que todos los deportes están así, salvo sus grandes excepciones, eh, de algunos que andan por ahí haciendo cosas buenas. Pues estamos en esta parte de la parte comercial, como decía Carlos, pero más aún la parte política. Hablamos de los atletas. Yo preguntaría, ¿quién tiene especiales? ¿Quién trabaja con gente especial? Porque tampoco se vale hacerlos invisibles. Como están invisibles, pues no los toco, no los veo. Entonces Buenas sí, tardes, adelante Arturo. les saluda Alejandro desde El Salvador. Yo trabajo con el área paralímpica. Felicidades. Inicié dando clases de educación física en diferentes escuelas de educación especial. Luego fui tratando de encontrar gente que pudiera tener habilidades para el atletismo. Por el momento tengo un grupo de 6 chicos, 4 con parálisis cerebral, 2 con discapacidad intelectual. Y es un poco difícil entrenar más por la situación de los padres, de la sobreprotección que tienen algunos, que las habilidades que tienen ellos. El grupo que tengo hasta ahorita, los papás los trataron toda la vida como uno más. No los restringieron, pues somos de pueblos, aquí también se llaman cantones, de zonas rurales, entonces ellos aprendieron a desarrollar, a trepar árboles, a lanzar piedras para alcanzar una fruta, para cortar una fruta, entonces han desarrollado diferentes habilidades como otros niños, entonces eso me facilitó más para introducirlos o llevarlos en el atletismo. Eh, Hablando un poco del atletismo convencional en mi país, la situación es bastante difícil, ya que se quiere tener deportistas y solo hay una pista en buen estado. Y solo la pueden utilizar atletas selección nacional. La otra pista que hay es de la Universidad de El Salvador. Entonces, hasta cierto punto es privada porque es para estudiantes. No puede entrar cualquier persona ahí. Mi grupo de atletismo, hemos entrenado siempre ahí porque yo fui maestro de la universidad, entonces nos vincularon y nos dieron el chance de entrenar, entonces ya nos conocen, es por amistades. Hasta cierto punto hablo esto porque en la capital, hasta es donde más se desarrollan los atletas, los velocistas, entre comillas, porque el somatotipo influye mucho, pero son los que tienen las condiciones para poderse desarrollar. En el exterior del país, o en el interior más bien, perdón, hace muchos años se tenía un programa el cual buscaba atletas de medio fondo por las condiciones en las que se podía entrenar o de fondo. Podía desarrollarse más fácil un atleta de esa manera en las condiciones que fuesen. En una cancha de fútbol, en la calle que va hacia el pueblo, hacia el cantón, hacia el caserío. Entonces, eso se perdió en mi país. Y no hay muchos atletas que con un rendimiento tan destacado, se puede decir, desde hace muchos años. Los récords en mi país ya no se están rompiendo. No voy a criticar a los entrenadores, no, pero el desarrollo se ha perdido. No se está desarrollando, no se está buscando la manera de desarrollar. No se imparten cursos, yo tengo que estar buscando cursos para seguir aprendiendo en el extranjero, porque no hay cursos en mi país para que más personas interesadas en el atletismo, sea paralímpico o sea olímpico, podamos seguir en algo que nos gusta, porque lo hacemos porque nos encanta esto. Eh, y pues, no sé, eso es como el ámbito en el que laburo, que trabajo. Muchas gracias, Alejandro. Eh, pues yo te pudiera comentar que
lo que hace es una labor loable. Conozco una persona también aquí que hace lo mismo que tú. Afortunadamente o desafortunadamente las autoridades lo sacaron de un deportivo y lo mandaron allá donde nadie iba, un campo de fútbol americano, pensando en que la gente de fútbol americano iba a hacer que desistieran la gente especial y de esa forma, pues ahora sí que orillarlos a correrlos, vaya. Afortunadamente, el equipo de fútbol americano contactó con unas asociaciones internacionales y hoy esta persona tiene el apoyo internacional y tiene, hasta donde yo me acuerdo, 19 marcas en México de su especialidad. Alejandro, sí, yo lo único que te puedo decir es, no desistas, va a haber muchas, muchas, muchas piedras todavía que tienes que quitar para seguir. Para eso la historia, la parte positivista de la historia dice eh, que el que no aprende de su historia está condenado a repetir. En tu caso, estás tomando la situación de ver todos los pormenores o por mayores que hay para poder seguir siendo un entrenador. Y ahorita tú vas a ver eso que te ha ocurrido como una experiencia y hay que aprender de ella para no cometer otra vez los mismos errores y podamos o se pueda avanzar en esta parte. Yo le hablaba de la situación invisible de la gente paralímpica, que en México es bien curioso. Eh, Todos quieren medallas cuando hay una competencia internacional. Y la expresión es, ay, fueron 200 y nomás trajeron una medalla. Pero pocos saben el tiempo que se le dedica a la preparación. Si con una gente convencional, digo Carlos, compañero Samsung, de alguna forma ellos saben cuánto tiempo se lleva, 4 años, 6 años, 8 años, 10 años, trabajar con un atleta para una competencia internacional. Pero la gente no lo ve así. La gente quiere medallas. La gente, cada vez que hay una competencia, hay una crítica a los entrenadores y a la organización. Pero no saben el trabajo que hay atrás de un atleta con una medalla. Digo, hoy se hizo el escándalo porque los mandaron a vender truzas, calzones y demás. Pero esto es de todos los años, ¿verdad? Eso es de todos los años. Eso es siempre igual. Entonces, bueno, como que si vamos viendo que esto nos está sucediendo, pues hay que evitarlo o hay que tratar de buscar una solución. Así como ustedes hacen su planeación con sus niños, también hay que hacer una planeación de vicisitudes y aprovechar esto con la idea de generar esta historia desde otra perspectiva. Era precisamente situaciones como las de Alejandro, situaciones como las de Carlos, situaciones como las de Samsung. No sé si alguien en el panel quiera expresar su punto de vista, que nos vaya enriqueciendo esta parte. Pero esa era la idea, que ustedes fueran expresando. Por eso terminé diciendo lo que decía Einstein. Él decía que si siempre vamos por el mismo camino, vas a llegar siempre al mismo resultado. Si quieres resultados diferentes, tienes que buscar otros caminos, aunque te lleven al mismo resultado. Pero por lo menos ya te diste cuenta que hay otros caminos. Es, el invento ya está, nada más es ver cómo agarro el invento y lo utilizo en mi actuar, en mi forma. Eso es la innovación. Es muy diferente la invención, el que está inventando, al que está innovando. Conocí un caso de un chico de karate que implementó las bases del atletismo para poder hacer la preparación de sus alumnos de karate. ¿Qué hizo? No inventó. Lo que hizo fue la innovación de llevar el atletismo como base fundamental de su preparación al karate. Entonces, hay veces tenemos las cosas en la mano. Y insisto, ¿no? Sí me hubiera gustado que los demás,
Lesla Ayabad, Marcos Gutiérrez, Miriam nuevamente, Quiñones, dieran un punto de vista, qué es lo que ellos piensan. Porque cuando me dijeron hay que dar un curso de historia, se la sabe. Todo el mundo, 16, en 1928, en 1882, por número ya se la sabe. Pero era otra perspectiva para que vean que hay un contexto en ese año que obligó a que sucedieran estas cosas. Hoy estamos en el 2023. Si vemos nuestro contexto, como decía nuevamente Alejandro Arturo, él tiene que implementar estas situaciones para su gente, pero doblemente trabajo. ¿Por qué? Porque trabaja con gente especial. Si a un convencional lo critican, lo bulean y demás por ser este atleta, imagínense, Alejandro, cómo no lo bulean con trabajar con esta gente. Aquí alguna vez peleamos con unas gentes y me hablaban ellos de inclusión, de la parte educativa. Y yo les dije, ustedes hablan de inclusión hoy porque está de moda hablar de gente con Down, sin silla de ruedas y demás. Y les pregunto, ¿y la gente que no habla español? La gente que habla náhuatl, la gente que no oye ni habla y tiene que hablar, son invisibles. Entonces, volvemos a la perspectiva de la historia. No es decir lo que ya se dijo, es que hay que ver este contexto. No, es que también ellos cuentan, la gente sordomuda, la gente que tiene otro tipo de lenguaje, la gente que tiene otra cultura. El compañero Samsung no me va a dejar mentir porque él trabaja con comunidades. Hay veces tienen miedo y la gente que trabaja en comunidades. La gente de una comunidad dice, no, porque la ciudad X, la ciudad esto, la ciudad mata, la ciudad, o sea, la ciudad es la mala. Por eso ellos están en su comunidad, ¿o no, compañero? ¿Alguna experiencia de esto? Y bueno, y pues ahora sí que, pues yo insisto, ¿no? Que tienen que darme su punto de vista, analizarlos. Como te decía, Carlos, las para que tú vayas haciendo tu metodología. Tú estás haciendo una parte selectiva de gente. Ahora hay cómo meterla, esta parte selectiva a tu ambiente y generar precisamente tu club de corredores. Es que no vayan por la medallita o la camiseta, sino en realidad que se aplique estas ciencias básicas de la educación física, tener la parte de un entrenador científico y pues yo no diría que tengamos atletas de, Profesor, dime, por ahí Miriam tiene levantada su mano. Pueden habilitar su micrófono. ok, a ver, eh, Adelante, lo Miriam. haces, Miriam, Ya, perdón. O sea, levanté la ok, mano porque como estaba hablando no quería cortar lo que estaba diciendo, ¿no? Ah, ajá, Eh, adelante. sí, lo que yo quería decir y aportar de alguna manera es que de todo lo que se ha escuchado aquí es porque también nos saltamos, o bueno, no todos los entrenadores están saltando los procesos. Y sí se nota eso. Entonces, como dicen, ya se exige no solo la medalla, los resultados y demás, y ahí es cuando el entrenador ya no trabaja como debe trabajar y se salta los procesos que debe realizar. Eh, yo soy de Ecuador y acá sí se ve todo lo que se ha escuchado aquí en la reunión de los entrenadores de allá en México y sí se ve esto, que no hay mucho apoyo, que no se tienen los recursos y uno tiene que ingeniarse para poder trabajar con las distintas categorías o los distintos alumnos o deportistas que uno puede generar, ¿no? Y, y bueno, nosotros como entrenadores sí debemos eso,
idearnos cómo hacer o cómo trabajar los saltos, las vallas y demás, si no tenemos el espacio adecuado. Eso es lo que puedo aportar. Gracias, Miriam. Una pregunta más. Desde tu perspectiva, Miriam, ¿tú cómo verías que te sirviera la historia para poder hacer otra historia en tu Ecuador? O sea, que simplemente nos dejen trabajar y no nos exijan como ahora se está exigiendo mucho los resultados. Es cierto que cada uno de los países quiere salir adelante como país y que se le reconozca no solo al entrenador y al deportista y al país en general, pero sí deben dejarnos trabajar porque nosotros sabemos lo que hacemos y cómo lo hacemos y no exigirnos como que ya en 6 meses este deportista ya tiene que llegar a tan alto nivel, ¿no? Sin saber lo que uno tiene que trabajar para llegar a eso, como decíamos, ¿no? Eso. Conocí a una persona, la maestría de Ecuador, y ella comentaba que tenía que ella hacer los propios materiales, porque en su comunidad había dos personas especiales. Y bueno, tenía que hacer el material para las personas convencionales y también para las personas especiales. Ella comentaba que había días, perdón, semanas, que se tenía que trasladar a la casa de uno de ellos para como que nivelarlo. Eh, es, la verdad, tienes un gran trabajo ahí. Todos los países de América Latina sufrimos casi de la misma situación. Adelante, ¿alguien levantó la mano por ahí? Y yo, hola, yo soy Gaby y soy de la ciudad de Puebla. Yo creo que el Adelante. apoyo no se da tanto en el deporte de atletismo por la mercadotecnia, ¿no? Yo creo que a toda la gente lo que le importa y lo clásico es el fútbol, porque es lo que deja más dinero y es lo que más se apoya y es lo que más se conoce. O sea, la gente puede criticar la selección mexicana es un fraude y todo, pero lo sigue viendo los partidos. Y creo que las competencias de atletismo solamente se ve cuando son Juegos Olímpicos y solamente O cuando llegan hay una medalla. exacto. O llegan a conocer al atleta, yo soy gol, pero ya no conocen a nadie más. Pero si en fútbol conocen a los españoles, conocen a los gringos, conocen a todo el mundo. Entonces, pues tristemente por eso yo siento que a veces no apoyan tanto el atletismo u otros deportes. Mira, Gaby, en ese sentido, bueno, yo refiero a la historia. Eh, si nos damos cuenta, empezamos a ver los reglamentos de CONADE. CONADE nos dice en el artículo 35 que la que está de directora no tiene voz ni voto. Es una comisión tripartita la que determina el deporte en México. Hay un convenio diferente con la Federación de Hombres de Fútbol, por eso es que tienen una selección de cuates o de una televisora. Digo, hace poco salió el señor de brasileño a decir que sí, efectivamente le imponían jugadores. Y curiosamente, de un tiempo a la fecha, son las mujeres las que dan la cara por México en el deporte, en todo el deporte. Es agradable saber que gente como tú tiene ese punto de vista diferente, se dan cuenta de las cosas, que el primer punto para poder hacer algo diferente es precisamente eso, detectar cuál es el problema. Y eso es parte de la metodología. Les comentaba, yo había dado cursos de metodología de investigación social y tiene mucho que ver con el deporte, porque la parte deportiva es una actividad social también. Entonces, de alguna forma, lo que tú comentas es cierto, pero mucho tiene que ver también con la misma familia. Si la misma familia no le da esa parte de reconocimiento al atleta, pues imagínate a los demás. Entonces ahí yo creo que pues tendríamos que tener que
como dice un chico, desde la formación como entrenador, soy su maestro porque le ayudo con las tareas para que pueda practicar el taekwondo. Soy su sensei porque le tengo que ayudar en la forma de hábitos de comportarse, desde la limpieza, levantarse temprano, el cumplir con las tareas de tanto de la escuela como del sensei, el alinear y ordenar su lugar de trabajo en el deporte. eh, y vaya, son como 15 reglas que impuso. O sea, si yo quieres que te entrene, pues tienes que cumplir con esto. Y eso es formación. Eso es lo que a lo mejor el compañero Samson, cuando íbamos a la primaria, así nos traían. Teníamos que tener mucho respeto por los maestros. Hoy ya no lo hay. Hoy ya no lo hay. Es más fácil que un alumno golpee a un maestro, a que le tenga respeto. Digo, y no sé de los entrenadores, pero me imagino que hay muchas historias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo, agradezco bastante el hecho que me hayan permitido estar con ustedes. Espero que esto que hicimos repercuta en su forma de ser, en sus hábitos, y que puedan tener esta situación de investigar, investigar la historia, como les digo, para saber qué podemos hacer. A lo mejor un libro no nos da la solución, pero si hay situaciones similares, sí nos va a dar una idea de cómo dar la solución, ¿no? De mi parte, les agradezco y pues hasta la próxima, compañeros. Y me da mucho gusto haberlos conocido. Gracias. ¿Eh? Ya les había dado las gracias, ya para que... Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a continuar con nuestro siguiente ponente. Ya se encuentra por aquí también la maestra María Graciela, la cual la recibimos. Por ahí si nos ayuda con su cámara.